¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas tardes y bienvenidos a otra aventura aquí en mi canal. Estoy a punto de empezar este viaje con 4 amigas. Vamos a Portugal y vamos a estar ahí una semanita en Egipto, porque también voy a Egipto. Vamos a Egipto. La verdad estoy muy emocionado de grabar este viaje porque aparte de que pues voy con amigas que quiero mucho. Saludos, Nancy. Saluden. Y estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México caminando. Vamos a ahorita abordar unos 10 minutitos. Traemos a Dragón aquí en la mochila. Vamos a comprar unos monchis y a subirnos al avión. Vamos directo de la Ciudad de México a Madrid en Aeroméxico. Entonces, vámonos. Aquí estamos ya caminando en el aeropuerto de Madrid y ya vamos al vuelo de Lisboa. Vamos a tomar un avión de TAP Air Portugal, creo que se llama, y vamos directo a Lisboa. No conozco Portugal, es un país que no tuve oportunidad de conocer cuando estuve en Europa la primera vez, entonces muy emocionado por conocer algo nuevo, compartir con estas chicas que son chistosas y vámonos a continuar con el trayecto hacia Portugal. Vámonos. Después de 3 vuelos, Hermosillo, México, México-Madrid, Madrid-Lisboa, ya estamos en Lisboa, la verdad estoy muy emocionado de estar aquí. Estamos en el aeropuerto caminando a recoger el equipaje, continuar con esta aventura y empezar a explorar un poquito de este hermoso país. ¡Vámonos! Llegamos a dejar las maletas y aquí venimos caminando para iniciar el tour de bicicleta, explorar la hermosa capital portuguesa. ¡Vámonos! Hay ocasiones durante los viajes cuando es necesario guardar piezas de equipaje en un lugar seguro por un periodo largo. En Lisboa te recomiendo Luggage Storage Lisbon, donde te ayudan a cuidar tus pertenencias mientras disfrutas de la ciudad con un excelente servicio. Gracias, obrigado. Vamos a comprar unas gorritas para que no nos pegue tanto el sol. Y ellas ahí van con sus gorritas ya nuevas para que nos protejamos del sol, que está buenazo. En este episodio exploraremos Lisboa en bicicleta eléctrica, un tour que reservamos en TripAdvisor. Por las hermosas calles lisboetas vamos a conocer la historia de esta ciudad que rápidamente se convirtió en la capital del Imperio Portugués, una poderosa potencia de la época imperial. A las orillas del río Tajo, el más largo de la península ibérica, se encuentra Lisboa, la capital de Portugal, fundada como un puerto fenicio en el siglo XIII a.C., permitiendo rutas comerciales al norte y dentro de la península ibérica en la búsqueda de materiales preciosos. En fenicio, Alis Ubo significa puerto seguro y era el nombre que se le daba a este puerto. Es de aquí de donde, según algunas teorías, nace el nombre de Lisboa. Repítelo varias veces y puede tomar sentido. En este puerto se intercambiaba sal, pescado e incluso los famosos caballos lusitanos. Debajo de la Basílica de Santa María la Mayor de Lisboa se encontraron restos fenicios, dando soporte a la teoría del origen fenicio. Los griegos conocían Lisboa como Olisipo. Cuenta la leyenda que Lisboa fue fundada por Ulises, el rey de Ítaca, después de la guerra de Troya. Como es narrado en la Odisea, Ulises recorre todo el Mediterráneo y Atlántico para llegar y atracar su barco en el estero de un gran río. Es aquí donde Ulises conoce y seduce a Ofiusa, una criatura mítica mitad humana, mitad serpiente. Ofiusa queda profundamente enamorada de Ulises. El día siguiente, Ulises ya no estaba y Ofiusa entró en una terrible tristeza. Con mucho dolor, azotó fuertemente su cola de serpiente contra la tierra, causando un enorme terremoto y creando las 7 colinas de Lisboa. Con su cola, Ofiusa creó una falla misma que volvió a sacudir a Lisboa durante su historia hasta el gran terremoto de 1755.
El Imperio Romano mantuvo influencias sobre la provincia de Lusitania desde 27 a.C. a 410 bajo el primer emperador romano Augusto. Durante esta época romana, Olisipo fue una importante conexión comercial entre las provincias del norte y el Mediterráneo. Fue uno de los principales centros de introducción y desarrollo del cristianismo en la península ibérica. La caída del Imperio Romano, junto con múltiples invasiones de la región, dejó a Lisboa bajo la mano de los suevos, que denominaron la ciudad Ulisbona. Inician los 400 años de dominio musulmán. El árabe se convirtió en el idioma oficial y el islam en la religión oficial. La ciudad empezó a crecer construyéndose con los estándares de las civilizaciones árabes. Las iglesias construidas por los romanos se convirtieron en mezquitas. La cultura árabe se apoderó de la península ibérica, cambiando el nombre nuevamente a Al-Ushbuna, entrelazando comercios con Marruecos, Túnez, Egipto, Siria e Irak. El reino de Portugal se proclamó en 1139 aclamando a el conde Alfonso Enríquez como Alfonso I de Portugal, consiguiendo independencia del Reino de León en 1143 y la conquista de Lisboa en 1147. La revolución cordobesa llevó a la división del califato de Córdoba, fragmentando los dominios musulmanes por toda la península. El cristianismo regresó a Lisboa, cambiando la famosa mezquita de 7 cúpulas a la Catedral de Lisboa, ahora conocida como la Basílica de Santa María la Mayor de Lisboa. El rey Alfonso I consigue su triunfo gracias a la ayuda de los cruzados ingleses y normandos que se encontraban regresando de las tierras religiosas a sus tierras nativas. Estas influencias crean el nuevo orden desarrollando relaciones comerciales con el norte de Europa, lugar donde los árabes rara vez visitaban y conocían culturalmente. Este incremento en comercio inicia la Revolución del Mar, llevando a la creación de astilleros para construir barcos más grandes, con componentes militares, para protegerse de los piratas. Inicia una nueva clase social que incluye a los profesionales de la navegación, carpintería y marina, los cuales reciben privilegios y protección de la corona. En 1256, Alfonso III de Portugal cambia la sede de la capital de su reino a Lisboa. En los siguientes 50 años, Lisboa se posiciona como una de las ciudades europeas más importantes del comercio internacional. Sin embargo, a partir de 1290 se registra el primer terremoto, trayendo destrucción y muertes, seguidos de terremotos en 1318, 1321, 1334 y 1337, seguidos de otros 6 más en los siguientes 40 años. Aunado a esto, la hambruna y la peste negra arrasan con más de la mitad de la población. El declive de Lisboa, debido al inicio de la Edad Media, no duraría mucho. Durante estos mismos años nace el espíritu cristiano y aumenta el auge de la revolución marítima, dando inicio a la era de los descubrimientos. Desde los tiempos de Alejandro Magno, se soñaba con navegar desde el Mediterráneo al Océano Pacífico. Para conocer más de Alejandro Magno y su historia, checa el episodio 7 de esta serie en Alejandría, Egipto. Se le llama la era de descubrimientos a una serie de viajes y exploraciones que cambiaron nuestra percepción del mundo, delineando el mapa completo de nuestro planeta. Buscando rutas alternas de comercio y expandir su limitado territorio, Lisboa se convierte en la señora de los mares. Como parte del tour llegamos aquí a esta punta del cerro donde se ve la vista espectacular. Sacar a pasear a Dragón y tener un poquito de las vistas de Lisboa desde los cielos. Los portugueses llegaron a la India en 1498 con Vasco de Gama y simultáneamente exploraron el Atlántico Sur. Navegando hacia el extremo de Asia, llegaron a China en 1513 y a Japón en 1543. El gran descubrimiento llegó en 1500, cuando Pedro Álvares Cabral descubre Brasil, que llegaría a ser la colonia más importante del Imperio portugués.
En Brasil, Portugal explotó recursos como el oro, piedras preciosas, caña de azúcar y café. Enrique el Navegante sostuvo un papel importante en la política portuguesa para que todas estas expediciones sucedieran. Su conexión directa a la corona logró poner al frente del Estado la agenda marítima para impulsar su territorio y comercio. Se fundaron escuelas de marineros y se concentraron recursos y conocimientos en los mercaderes lisboetas. Se impulsaron profesiones calificadas como letrado, médicos, cartógrafos y especialistas de las artes y la ciencia. La unión de los mares permitió que en Lisboa se intercambiaran los productos del resto de Europa. Llega la pimienta, canela, jengibre, nuez moscada, plantas medicinales, tejidos de algodón, los diamantes por la ruta de los naos de la India, las especies de las Molucas, las porcelanas Ming, la sede de China, el azúcar brasileño. Las calles lisboetas no podrían haber estado más llenas de colores, sabores, texturas de cada rincón del mundo. Durante todos estos avances, el poder del clero aumenta y nace la Inquisición, tomando una posición importante en la sociedad. Poco a poco, generación tras generación, se va destruyendo la clase mercantil y minimizando las empresas de ultramar. Brasil y su oro solo exacerban esta situación, generando una cantidad de riqueza inimaginable para el clero, destinándolo a la construcción de obras que solo dan beneficio a la aristocracia y a los miembros dignos del cristianismo. La brecha entre el clero contra la clase baja solo incrementa. La ciudad crece solo con la necesidad de mano de obra para la construcción de este régimen, pero tras la conclusión de la construcción de las obras no había trabajo, generando aún más pobreza en las calles lisboetas. Una de las ciudades más prósperas y cosmopolita de Europa inicia otro declive, describiéndose como una ciudad sucia, degradada y no europea. La historia de Lisboa toma un giro drástico y desagradable el 1 de noviembre de 1755, cuando un gran terremoto golpea a la ciudad, el berrinche más fuerte de Ofiusa hasta la fecha. Antes de las 10 de la mañana, varios temblores causaron derrumbes seguidos de un enorme tsunami, sumergiendo una gran parte del presente Lisboa, ahogando a miles. Siendo un día festivo cristiano, el Día de Todos los Santos, muchos devotos fallecieron dentro de los templos. En la escala de magnitud de Richter, se estima que el terremoto haya sido de 8.7 hasta 9, con un epicentro a 300 kilómetros de Lisboa. Esto marca un parteaguas en la historia portuguesa. El 85% de las viviendas de la clase baja quedaron destruidas, llevando a la destrucción del antiguo régimen autoritario y abriendo el camino para las reformas científicas y liberales. El terremoto sostiene un impacto sobre grandes pensadores de la época de Ilustración como Voltaire y Emmanuel Kant, quienes mencionaron o hacen referencia a el desastre ocurrido en Lisboa. Uno de los personajes más importantes en la reconstrucción de Lisboa y su acercamiento a la realidad es Sebastião José de Carvalho e Melo, también conocido como el Marqués de Pombal. En el episodio 4 hablaremos más de él, su influencia en Lisboa y la reconstrucción después de tanto desastre. Por ahora, te invito a que me acompañes a continuar explorando Portugal visitando Sintra en el episodio 2 y Oporto en el episodio 3. ¿Qué dices? ¡Vámonos!